Buenas tardes de 40 Cripto. Vamos a realizar la actualización del análisis de Bitcoin, ¿vale? En primer lugar, como siempre hacemos, recordamos lo que dijimos en el análisis del viernes en relación con Bitcoin. Nos encontramos, hoy es esta la vela diaria, aquí tenemos la del domingo, la del sábado y la del viernes, ¿vale? Cuando nosotros hicimos el análisis, la vela se encontraba aproximadamente a la altura de las anteriores, es decir, en 28.600, 28.700 dólares, ¿vale? Y nosotros el panorama que buscábamos a lo largo del fin de semana, o que por lo menos preveíamos como posibilidad, era que se produjese todavía una lateralización aún mayor dentro del triángulo de acumulación para finalmente romperse. Vale, en este caso dijimos que en caso de que el precio rebotase en esta zona, como nosotros decíamos, los 28.500 dólares, podría ir a buscar la resistencia intermedia del triángulo de acumulación, que eran los 30.300 dólares, donde curiosamente el precio ha vuelto a parar tanto en la vela de ayer como en la vela de hoy, rechazando a la baja. Por lo tanto, el análisis del viernes ha acertado con el movimiento de Bitcoin. Entonces, ¿qué tenemos que esperar para los próximos días? Pues bien, de nuevo, hay que ir más allá. Y en este caso, como decimos, para que se produzca la ruptura de este patrón chartista, habitualmente en la formación de los triángulos, como ya dijimos, se produce un gran aumento de volumen en el momento de la formación y posteriormente el volumen va disminuyendo. Como veis aquí, tenemos la media de 21 periodos que en todo momento el volumen de los últimos días, desde el 12 de mayo, es mucho más reducido. Por lo tanto, en el caso de que efectivamente se quiera romper el triángulo en el día de hoy, cosa que es bastante improbable, porque si veis tenemos un volumen que, aunque es superior al del sábado y el del domingo, es muy inferior al de las fechas de la semana anterior, aunque es cierto que todavía faltan aproximadamente unas 6 horas para finalizar la vela diaria. Por lo tanto, como digo, parece que hoy no va a ser el día en que se rompa el triángulo, así que se van agotando las posibilidades, teniendo solo dos posibilidades adicionales más, mañana y pasado. Podría ser el caso de que no se rompiese y en el sentido de romperse con gran volumen, que hiciera un movimiento importante al alza o a la baja, sino que simplemente se quedase lateralizando en esta zona para después buscar el movimiento, ¿vale? Pero como digo, para romper un triángulo de acumulación, se tiene un triángulo en este caso simétrico, se tiene que producir una gran entrada de volumen, cosa que no se está produciendo por el momento. Por lo tanto, podríamos esperar, como digo, que el triángulo se rompa en el día de mañana o en su caso el miércoles, salvo que en las próximas horas entre gran volumen. Como decimos, en caso de romper el triángulo, que como veis, bueno, nos podemos pasar a temporalidades más pequeñas, se ha intentado romper, veis, en temporalidades de una hora, pero ha vuelto de nuevo al interior del triángulo. Como digo, en caso de romper el triángulo, pues obviamente tenemos las dos posibilidades. Primero, romper a la baja, rompiendo los 28.500 dólares para continuar hasta los 25.000 dólares aproximadamente, 26.500 primero, o romper al alza y buscar los 31.500 dólares, que sería, pues bueno, nuestra resistencia principal siguiente, ¿vale? Importante acudir posteriormente a el mínimo que se dejó en el movimiento anterior, allá por enero, que serían las resistencias siguientes. Pero como digo, todo ello es en función del lugar hacia donde se rompa el triángulo. En este momento, Bitcoin posee divergencia bajista en temporalidades pequeñas y ha iniciado una leve corrección que hemos podido aprovechar con Litecoin, ¿vale? Con el ETC, que ya ha llegado a nuestro primer target. Sin embargo, si el otro día estábamos en una situación crucial por estar en el soporte, hoy día nos encontramos en una nueva situación crucial por estar en la resistencia, es decir, sigue el precio lateralizando aproximadamente en unos 1.200, 1.300 dólares en Bitcoin, ¿vale? Y hay que ver, como digo, hacia dónde rompe este triángulo, si al alza o a la baja, teniendo en cuenta cuál es la resistencia principal y cuál es el soporte principal, tenemos que tenerlo en cuenta para las operaciones. Mientras que el triángulo no sea roto porque no se produzca entrada de volumen o porque el movimiento sea frágil, por así decirlo, débil, seguiremos lateralizando en esta zona, porque como digo, no hay gran fuerza compradora ni tampoco vendedora que impulse el precio a moverse por el momento fuera de dicho triángulo. Así que como digo, mientras que no se rompa el triángulo, seguimos manteniendo el mismo soporte y la misma resistencia principal con esta resistencia intermedia.
hasta que finalmente se decida el precio a romper hacia alguna zona. Por la situación económica en la que nos encontramos, sobre todo el mercado bursátil y obviamente el mercado cripto se ve afectado, incluso por la situación a nivel, pues bueno, económica, inflación en muchos países, las tasas de interés y demás. Lo normal es que el mercado siga continuando a la baja. De hecho, este patrón que tenemos aquí, es decir, tras una gran caída, la formación de un triángulo, lo normal es que posteriormente continúe a la baja. Es básicamente lo habitual en base a la situación, pero por análisis técnico, que es en lo que estamos hoy día, tenemos que esperar a que se rompa el triángulo y una vez roto operaremos hacia un lado o a otro en función de dónde se rompa. En futuros da igual que el mercado sea bajista porque puedes operar a la baja, así que sin problema. Como digo, el mercado hoy no parece que vaya a romper este triángulo de acumulación, así que veremos qué ocurre en los próximos días. Y como siempre, teniendo en cuenta el soporte y la resistencia que ya venimos respetando desde el 9 de mayo. Posteriormente nos vamos a ir a algo que es bastante curioso, que es el gráfico del CME, ¿vale? Donde, como veis, en temporalidades pequeñas, desde que ha abierto, ¿vale?, se ha formado un gap de volumen, que como veis lo vamos a trazar hasta las zonas que incluye, que básicamente son de los 29.300 a los 29.990, es decir, todo el rango que hay por debajo de los 30.000 se ha formado un gap de volumen en Bitcoin. Por lo tanto, parece que aquí ya ha intentado ir a recuperarlo, parece que ahora va camino de ello, pero como vemos hay aquí un gran gap de volumen en temporalidades pequeñas que puede ir a cubrir. Mientras tanto, pues bueno, como vemos en temporalidades diarias, el gap de volumen importante que tenemos es aquí en los 24.500 dólares y por encima de los 34.500 dólares. Pero como digo, es bastante llamativo como en temporalidades pequeñas efectivamente se ha producido la creación de un nuevo gap que podría llegar a cubrir o por lo menos intentarlo. Y de hecho parece que va hacia ese sitio. Así que bueno, simplemente pasaba por este tipo de gráfico para que lo tengáis en cuenta. Es en temporalidades pequeñas, ¿vale? Y como digo, empieza, pues bueno, utilizando el imán para ver perfectamente que se pegue el rectángulo a las mechas, sería de los 29.310 dólares a los 29.990 dólares el gap. Así que si debe cubrirlo, Litecoin LTC nos llevará a los nuevos objetivos. Básicamente, pues bueno, para que lo tengáis en cuenta que en temporalidades cortas tenemos ese gap. Posteriormente, en cuanto a la dominancia de Bitcoin, volvemos a los gráficos de temporalidad diaria. En cuanto a la dominancia de Bitcoin, nosotros habíamos situado ya desde la semana anterior este punto como objetivo, ¿vale? Seguimos planteando este punto como objetivo, de hecho, cada vez se va acercando más y vamos a seguir manteniendo este punto como objetivo, que serían los 43,66 o el 43,91%, ¿vale? Actualmente se encuentra a menos de 0,9% de llegar hacia nuestro objetivo que teníamos marcado, en donde consideramos que si Bitcoin sigue corrigiendo, la dominancia podrá caer con Bitcoin cayendo y las altcoins van a perder el espacio recuperado a lo largo del fin de semana, o por lo menos una parte de él. Posteriormente, como ya se anunció a lo largo del fin de semana, nuestro análisis sobre la dominancia de USDT se habría cumplido, en el sentido de que, bueno, nosotros hicimos el análisis el viernes y teníamos aquí una vela y dijimos que la dominancia de USDT iba a llegar a este punto. Pues bueno, efectivamente, ahí nos encontramos actualmente. Vamos a eliminar esta previsión puesto que ya se ha cumplido y vamos a establecer la previsión posterior. La previsión posterior, teniendo en cuenta que para mí Bitcoin como mínimo va a ir a la parte baja del triángulo y creo, como ya he dicho antes, que la va a romper, vamos a fijar este punto como resistencia o por lo menos como zona que puede buscar la dominancia de USDT a nivel intermedio, pero en función de cómo sea la caída, podría llegar incluso a buscar zonas más elevadas, como incluso esta, que se encuentran en el 6,28%. De todas formas, aunque os parezca poco crecimiento de un 0,3%, esto a nivel de USDT es bastante. Así que se debería ocasionar por una bajada importante. Mientras tanto, podríamos fijar este objetivo como punto importante que puede recuperar la dominancia de USDT de cara al jueves, de cara al martes y miércoles. Como veis, aquí tenemos un soporte importante, ¿vale?, donde ha rebotado en varias ocasiones la dominancia de USDT y por tanto podríamos esperar que se vuelva a producir aquí un rebote importante
para alcanzar esta zona, ¿vale? Y como digo, en caso de que la caída de Bitcoin sea pronunciada, podría llegar incluso hasta esta zona antes del miércoles. Y posteriormente, bueno, tenemos aquí el gráfico del market cap total del mercado cripto. Como ya sabéis, zona del rectángulo blanco es la zona de rebote del market cap, zona de mínimos de enero, mayo, junio y julio de 2021, y en donde ya tuvimos un intento de ruptura que no finalizó de forma adecuada, por así decirlo, y posteriormente hemos tenido varios intentos que han sido devueltos al espacio del 1,61 de Fibonacci de la extensión, que es 1,274 trillones. A mi parecer, y siempre que Bitcoin corrija, podíamos ver a el market cap total de cripto volver a probar este soporte. Es decir, si Bitcoin cae a la parte inferior del triángulo, o en su caso rompe el triángulo a la baja, podríamos esperar que de nuevo tengamos que probar este soporte del 1,22 trillones de dólares del market cap total del sector cripto. Así que bueno, en definitiva, como digo, situación crucial para el mercado de Bitcoin, básicamente en función de cómo se rompa el triángulo y hacia dónde se rompa, va a decidir el movimiento que podemos esperar en los próximos días, mientras que las velas se queden en esta zona, es decir, entre los 30.300 dólares y los 28.500 dólares, se habrá decidido bien poco, ya que, como digo, propio de los triángulos, propio del chartismo, cuando se rompe un triángulo se tiene que producir por una gran entrada de volumen. Si hoy no se produce, que parece que no se va a hacer, veremos si mañana se produce esta entrada de volumen y a ver hacia dónde nos permite la ruptura del triángulo. Como digo, si es a la baja, por lo menos podríamos esperar intentar probar el soporte para posteriormente romper o ver si finalmente se rompe a la baja. Como digo, situación crucial y veremos hacia dónde se decanta el mercado. Mientras tanto, seguimos intentando sacar el máximo provecho posible en futuros, como venimos acostumbrando los 2 últimos meses, y en cuanto que el mercado decida encontrar soporte y buscar un posible crecimiento al alza prolongado, comenzaremos a intervenir en spot como hicimos desde agosto, y ahora le estamos dando más prioridad a las señales de futuros porque obviamente se puede operar en un sentido y en otro y buscar mayores beneficios con menores rangos o con menor evolución del precio gracias al apalancamiento. Así que, como digo, esta es básicamente mi previsión. Creo que el triángulo se ha de romper a la baja por la situación en la que nos encontramos, porque no hay muchas noticias positivas que puedan considerar llevar el precio al alza, pero todo esto va a depender del mercado y de cómo se rompa el mismo. Como digo, en temporalidades pequeñas tenemos el gap del CME de una hora que hemos señalado. En temporalidades pequeñas tenemos a Bitcoin con divergencia bajista, como ya hemos señalado en la comunidad, así que podríamos considerar una pequeña caída buscando la parte baja del triángulo y ver qué ocurre en las próximas horas. Un saludo a todos, espero que el análisis os ayude y cualquier cosa estamos en la comunidad.